Los musulmanes suelen alabar profundamente a su profeta por sus sabias revelaciones. Muchos de ellos probablemente desconozcan cómo llegó la tal revelación a los oídos del mensajero de Alá, pero cuando nosotros leemos la Suna encontramos detallitos un poco escalofriantes. De hecho, vamos a leer toda la revelación en el capítulo de revelaciones en las colecciones de hadices de Sahih al-Bukhari. Inicia en el Hadith 2, donde Aisha, la madre de los creyentes, cuenta cómo la inspiración llegaba al mensajero de Alá y muestra las distintas versiones de esa revelación. Me explico. Algunas veces Mahoma escuchaba un fuerte sonido de campanas en sus oídos. Según él, era la forma de revelación más dura que él tenía, porque una vez la revelación pasaba, él lograba comprender lo que se le había dicho por medio de esa revelación. En otras ocasiones, un ángel en forma de persona venía y hablaba con Mahoma y él captaba, por así decirlo, lo que el ángel le quería decir. Aisha además agrega en este hadith al final que ella miró al profeta de Alá siendo inspirado en un día frío y él comenzó a sudar de tal manera que gotas de sudor caían de su frente. Esa era la manera como la revelación llegaba. Pero la inspiración no termina allí, porque Mahoma comenzó a recibir la revelación después de que se encontró con un ente que realmente no sabemos quién fue en la cueva de Hira. Es decir, cuando él salía a hacer sus cosas en la cueva, un ente lo encontró y, bueno, más bien se le pareció y lo estrujó, por así decirlo, lo apretó 3 veces. Este hadith es el hadith número 3 en la colección de Bukhari, es bastante extenso, así que no lo leeré, voy a comentar más o menos qué sucedió allí. El mismo hadith es en la colección de Al-Bukhari, por lo tanto, espero que un musulmán no lo rechace porque Al-Bukhari es las colecciones más importantes de los sunitas y es nuevamente revelado por Aisha, la madre de los creyentes, que la divina inspiración llegó a Mahoma en forma de sueños, eh, que él comenzó a amar esa forma como llegaba la revelación. Sin embargo, comienza a contarnos ella cómo la revelación llegó cuando él fue a la cueva de Hira y Mahoma comenzó a adorar supuestamente a Alá solo por varios días. Él solía, digamos, hacer este viaje, digamos, a la cueva, era algo como que de manera regular, no era algo ocasional. Su esposa, digamos, Hadilla, supongo que lo apoyaba porque él regresaba a buscar su alimento, donde Hadilla, y él, en una de esas múltiples viajes a la cueva, la revelación, la verdad descendió sobre él. Un ángel vino y le preguntó que leyera. Aparentemente el ángel es bastante brútico porque no sabía que Mahoma era analfabeto. Lo atrapó, digamos, forzosamente y lo presionó tan duro que Mahoma no podía, digamos, respirar. Y luego el ángel lo soltó y le dijo que leyera y Mahoma dijo que no sabía leer. El ángel repitió este proceso como 3 veces, es decir, era bastante brutico porque una persona después de decirte muchas veces que no podía leer, pues no va a cambiar con apretarte. No importa cuánto te apretes, cuánto lo apretes, esa persona no va a aprender a leer. Y la primera revelación o que el ángel le dijo a Mahoma es que el hombre es creado de un coágulo. Eso está en varias fuentes del Islam. El hombre es formado a partir de un coágulo de sangre que se forma a partir del semen. Mahoma, después de ese encuentro, de esas estrujadas, de esas apretadas, realmente se asustó bastante y comenzó a asustarse porque no sabía qué le estaba pasando. Entonces él llegó, digamos, rápidamente a donde su esposa Khadija, rogándole que por favor lo cubriera porque él estaba bastante asustado o bastante aterrado y le preguntaba a la esposa que él comenzó a decirle a la esposa, perdón, que él estaba con miedo de que le sucediera algo. Entonces, su esposita le dijo que no le iba a pasar nada, porque él era una persona, digamos, buena gente, que mantenía buenas relaciones con las demás y que ayudaba a los pobres y que, bueno, era generoso, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de eso, ella lo acompañó a su maridito a la casa de el primo de ella que se llamaba Waraka bin Nofal. Waraka era una persona que se había convertido en cristianismo, no sabemos a qué cristianismo se había convertido porque el tipo tenía ideas bastante raras y él estaba traduciendo, digamos, el texto del Evangelio de hebreo a el alfabeto, digamos, al idioma árabe. Entonces, cuando Khadija pues llegó a su maridito allá, este le preguntó qué le estaba pasando, qué había visto, y Mahoma comenzó a describir la situación. Entonces, pues Baraka, al escuchar la historia, le dijo a su sobrinito, es decir, el esposo de su sobrina, su prima,
que aquello que a Mahoma había encontrado en la cueva era el ángel Jibril, el que ha sido enviado también a Moisés. Ahora, hay una cosa interesante en este hadith, dice que cuando Baraka murió, porque ella era una persona ya bastante anciana, la inspiración se pausó por un tiempo. Jabir bin Abdullah al-Ansari también cuenta sobre la revelación del profeta de Allah en el hadith número 4, Sahih al-Bukhari. Él dice que el profeta decía que él caminaba y de repente escuchó una voz que venía del cielo y miró y encontró un ángel que estaba allá arriba en la cueva de Hira y estaba sentado en una silla entre el cielo y la tierra. Mahoma se asustó bastante de esa situación y regresó literalmente corriendo a la casa, gritándole a su esposita que lo cubriera con una manta. Y luego Alá le reveló el verso que ya habíamos leído, pero Mahoma también dice que llegó el verso del Sagrado Corán que dice, oh tú serás cubierto con, supongo que creo que dice ropas, no recuerdo bien. Y él debe, digamos, advertir a las personas sobre el castigo de Alá y que deben dejar los ídolos. Luego de ese primer encuentro con el ángel o con esa primera revelación, la revelación comenzó a llegar de manera fuerte, frecuente y regular a la vida del profeta de Alá. También Said bin Jabir dice que el primo de Mahoma, Abbas, explicaba, digamos, la revelación de Mahoma en el hadith número 5, que en algunas ocasiones él fue testigo de cómo la revelación venía a Mahoma y él comenzaba, en este caso Mahoma, a mover rápidamente sus labios. El mensajero de Alá solía hacer eso, dice él. También comenzó a mover la lengua rápidamente a recitar el Corán, lo que significa que pues, Alá estaba enviándole la revelación. Y ahí citan varios versos que se encuentran en el Corán, por ejemplo, el 7, el 35-19, que dice que el libro, lo que le envió a la Mahoma era algo que es claro para el profeta, y el profeta solía recitar esos versos que recibía cada vez que Gabriel venía y le daba la recitación. Esa es más o menos parte de la historia de cómo Mahoma recibió la recitación. Hay unos hadices bastante extensos como el que estamos viendo acá. No quiero realmente traducir todo porque es muy, muy extenso. Pero hay que notar una cosita. Mahoma estaba solo en la cueva de Hira. Allí no estaba Waraka ni estaba su esposa cuando el supuesto ángel llegó. El encuentro entre el ángel y Mahoma fue bastante terrorífico para Mahoma, al punto que él salió corriendo a buscar consuelo en los brazos de su esposa. La persona que determinó que el encuentro había sido con un ángel fue Waraka, quien no se encontraba en la cueva y que además tenía unos problemillas ya por su edad en los ojos. En otros hadices encontramos como Khadija comprueba que lo que Mahoma vio es un ángel. Literalmente Khadija hace striptease. Las personas que declararon que Mahoma miró a un ángel y que era un profeta fueron Waraka bin Nofal y Hadilla. Mahoma al principio estaba tan aterrado que hasta pensó que estaba loco. Eso lo podemos encontrar en una de las primeras biografías del profeta de Alá, escrita o recolectada, por así decirlo, por Ibn Hisham. Y también aparecen en varios hadices que no estamos citando en este momento. Aquí encontramos nuevamente Sahih al-Bukhari, pero en este caso en el Hadith 3392, donde Aisha narra que el profeta de Alá regresó, de donde sea que haya regresado, porque el Hadith no lo dice, y Khadija lo tomó y lo llevó hasta Waraka bin Nofal, que era el primo de ella y que se había convertido al cristianismo. Estaba leyendo el Evangelio en árabe. Waraka le preguntó al profeta que él había visto, él le dijo lo que había visto y Waraka le dijo que fue el mismo ángel que Alá envió a los profetas, en este caso a Moisés. También ahí se dice que el mensajero de Alá cuestionó ese asunto de si realmente la revelación había venido a él, por así decirlo. Y aquí está un hadith, pero está en Mishkat al-Masabit, que no lo voy a traducir literalmente. Por cierto, la historia de la revelación del Corán o cómo le llegó la inspiración a Mahoma se encuentra en varios sitios. Aquí tenemos un hadith bastante extenso que describe nuevamente la situación de cómo la inspiración le llegó a Mahoma la primera vez que se encontró con el ángel Jibril supuestamente en la cueva de Hira. Entonces está la descripción y está en la colección de Sahih al-Bukhari en el libro 91, Hadith 1. Si usted quiere buscar en inglés, está el volumen 9, Hadith, libro 87, Hadith 111. Y se repite a lo largo de varias colecciones. Por ejemplo, tenemos el de Mishkat al-Masabit, que nuevamente retoma la información y agregan detalles. Cada coleccionista, por así decirlo, de los hadices le agregan, digamos, unos detalles que no aparecen en los demás hadices. Y eso se va repitiendo, digamos, a lo largo de toda la colección, pero sin embargo la historia en cierta manera es la misma, porque aquí en este hadith que estamos viendo nuevamente es bastante parecido y es Sahih Muslim, hadith 160, donde nuevamente es Mahoma que es atacado, por así decirlo, por un ente en la cueva Hira y su esposa lo lleva hasta donde su primo y es quien le confirma que es un ángel el que atrapó a Mahoma, por así decirlo, en la cueva de Hira. La historia siempre se repite en muchos hadices, no le estoy diciendo
es que los traduciré todos, pero existe un hadith que es bastante importante donde dice literalmente que cuando Waraka murió, Mahoma paró de recibir las revelaciones y se desesperó tanto al punto de que él subía a las montañas que rodeaban la ciudad con la intención de lanzarse desde el punto más alto, es decir, suicidarse. Cada que Mahoma hacía esto y subía hasta el punto más alto con la intención de lanzarse, se le aparecía Jibril y le confirmaba lo que Waraka le había dicho. No te lances, Mahoma, eres el mensajero de Alá, el profeta de Alá. Y Mahoma regresaba nuevamente a su casita. Siempre pasó esto y la situación no sucedió una sola vez, sucedió múltiples veces. Esa es la revelación como le llegó a Mahoma. No tuvo testigos de lo que vio en la cueva de Hira, no tuvo testigos de lo que el ángel le dijo. Fueron dos personas que se encontraban lejos del sitio, quienes lo confirmaron como profeta y que no estuvieron tampoco en el sitio. Cualquiera podría decir que esto es una creación bastante traída de los cabellos y esa es la realidad. Debes existir testigos para que te confirmen lo que tú recibiste, o por lo menos tu mensaje debe ser tener cierta coherencia. Nada en las historias de Mahoma convirtiéndose en profeta tiene coherencia. Si es un ángel de Dios, ¿cuál era la necesidad de estrujar a Mahoma obligándola a que leyera algo cuando Dios mismo sabía que Mahoma era analfabeta? ¿Y por qué razón el ángel termina estrujándolo múltiples veces a punto de ahogarlo cuando éste dice que no sé leer? ¿Acaso el ángel era sordo? Mahoma le estaba repitiendo muchas veces, repitiendo una y otra vez que no sabía leer. Ahora, el primer verso que el ángel le recita es bastante interesante porque, según las fuentes islámicas, el ángel le dice que Dios ha creado al hombre a partir de un coágulo. Y eso aparece en la Suna. Los hombres fueron creados a partir de un coágulo de sangre que proviene del semen. Y usted puede leer, por ejemplo, Ibn Ishaq y otros comentaristas del Corán sobre los versos de la revelación de cómo el hombre es creado. Dicen literalmente que el hombre es creado de un coágulo de sangre y que el semen se convierte en un coágulo de sangre. Y esa historia aparece en varios hadices de Mahoma porque le explica cómo se forma un bebé. Existen varios hadices donde Mahoma describe cómo es la creación de los bebés, pero voy a leer algunos oeste de Sahih al-Bukhari, Hadith 3208, donde literalmente Mahoma dice que el semen, por así decirlo, permanece en el vientre de la mujer por 40 días, luego se convierte en un coágulo de sangre por un periodo similar, luego se convierte en una pieza, digamos, de carne por un periodo similar. En ese momento, Alá envía a su ángel para que escriba cuatro cosas. No le traduciré el resto del hadith, allí está, puede leerlo y existen otros hadices. Pero lo importante acá es que Mahoma dice que el hombre es formado a partir de un coágulo de sangre y esa fue la revelación que Alá le envió con Jibril la primera vez que lo encontró en la cueva. Entonces, la información que el ángel compartió, supuestamente enviada por Alá, es una información errada, científicamente incorrecta. Suponemos que Dios es todopoderoso y que todo lo sabe. No tenía por qué enviar una información que solo se aplicaba para la época de Mahoma, porque eso era lo que creían los griegos y lo que creía la ciencia de la época. Él tendría que haber enviado una revelación que fuera cierta para todas las épocas. Ahora, Mahoma salió aterrado de la cueva Hira buscando a su esposita. Tan valiente era Mahoma que salió corriendo a que su esposa lo cubriera con una manta, porque estaba tan asustado de lo que encontró allí que decidió ir donde la esposa para que lo protegiera, por así decirlo. En ninguna de las revelaciones en la Biblia aparece un ángel tan temible, un ángel de Dios. Entonces, podemos sospechar que lo que Mahoma vio era un ángel. Además, en otros videos he hablado sobre cómo le llegaba la revelación a Mahoma y literalmente cuadra, por así decirlo, con muchos de los comportamientos extraños que tiene una persona que padece un problema mental o que tiene problemas de ataques epilépticos. Sudaba profusamente cuando llegaba la revelación, se colocaba rojo, se desmayaba, botaba babasa, por así decirlo, por la boca, escuchaba sonidos estridentes, sudaba profusamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un comportamiento que no es normal en una revelación divina. Dios nunca se manifiesta de esa manera. Además, las revelaciones de él son bastante crueles en muchos puntos. Por ejemplo, Mahoma en las últimas revelaciones se encuentran en la Sura 5, Al-Maida o Sura 9, At-Tabaq, literalmente ordena raer de la tierra a aquellos que no siguen el Islam. Un ejemplo es Sura 9, Aya 29 al 30, donde él le ordena a sus seguidores que le hagan yihad en contra de cristianos y judíos porque estos no creen la revelación que fue enviada por medio de él. Y tampoco practicamos lo que Alá dice. Y a lo largo de toda la Sura 9 se encuentran bastantes versos increíblemente violentos donde Alá invita, o mejor dicho, ordena a sus seguidores por medio de Mahoma que subyuguen, que persigan, que dominen, que asesinen, que esclavicen a aquellos que no siguen la revelación de Alá. No existe tal cosa en ninguna parte del Evangelio y lo digo por qué razón. Porque según los musulmanes, Cristo predicó el mismo mensaje que Mahoma predicó. El video está quedando bastante extenso, así que lo dejaré hasta allí.
Ese llegó hasta acá, gracias por escuchar. Como siempre les digo, es muy importante que la gente que escucha el video comparta la información, deje su comentario. De pronto podemos mejorar la calidad de los videos y de pronto podemos agregar cosas que puede servirle o interesarle a otras personas que viven en zonas donde ya son de mayoría musulmana y que además hablan castellano, que es nuestro idioma. Gracias por su atención y nos vemos en otra próxima oportunidad.